Y ya estamos con más argumentos en esta edición del Dorsal, lunes 21 de junio. Les adelantamos antes del comienzo de esta segunda parte que nos acompañaba en el plató de Onda Calle Televisión el especialista en cardiología Rafael Colman. Doctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Nacho? Muchas gracias y muy amable como siempre por acompañarnos, que te vemos también que eres partícipe en otros contenidos como Saludablemente con la compañera Maite Huguet y allá donde te llame. Totalmente, te digo que primero que nada agradecerte estar aquí nuevamente, estoy encantado de estar en tu plató y en el de con Maite igual. Creo que es fundamental ser divulgador de contenidos sanitarios que a la población le pueda ser útil. Y bueno, uno de los pilares de mi actuación en la sociedad es eso, ¿no? De divulgar y distribuir conocimiento. Muy activo también en las redes sociales, como estamos viendo, y eso ayuda muchísimo. Sí, efectivamente. Ahora, como sabes, una de las vías de comunicar, ¿no? Son las redes sociales, podemos llegar a muchas personas y distribuimos conocimientos allí por esta vía, además de plantear formas y a lo mejor algunas estrategias que pueden utilizar las personas para hacer prevención de enfermedades cardíacas o el que ya lo tiene, que pudiera ser para mejorar. Aquí, como bien sabes, vamos a centrar lo que va a ser nuestro diálogo en el tema deportivo. Sabes que te llamaba prácticamente posteriormente al hecho que todos vimos en televisión. Millones de personas vieron cómo se desplomaba el centrocampista de Dinamarca, Christian Eriksen. La verdad es que nos dejó, nunca mejor dicho, el corazón en un puño, viendo la situación del futbolista, cómo era arropado por sus compañeros para que incluso no se vieran imágenes, porque quedó totalmente inconsciente. Decía el jefe de los servicios médicos de la selección danesa que estuvo clínicamente muerto durante minutos en el terreno de juego, y nos ha preocupado muchísimo esa imagen. Sí, son imágenes que son muy impactantes. De hecho, las muertes súbitas tienen esto, ¿no? Que son desenlaces muy dramáticos, sobre todo y son muy llamativos desde el punto de vista de visual y de comunicación en deportistas de alto rendimiento que presentan este tipo de eventos en donde están televisados y mucha gente ve este tipo de drama, ¿no? Pero bueno, son eventos que incluso nosotros lo vemos en otro tipo de escenario. A lo mejor no hay tanto público, no hay tanto escenario, pero no deja de ser un evento muy llamativo, un desenlace muy dramático, donde hay que tener la mente muy fría para poder actuar en forma correcta, porque el tiempo es oro en ese sentido. Christian tuvo la suerte de que estamos hablando de una cita europea, un campeonato europeo de fútbol. Estaban allí personal sanitario, miembros de los cuerpos médicos de ambas selecciones, incluso algunos más que estuvieran en el estadio para ser rápidamente atendidos y poder salvarle la vida. Sí, efectivamente. En él, se dieron todos los pilares necesarios para poder salir de una muerte súbita, que fue lo que tuvo Christian, y es justamente que le hicieron una maniobra de resucitación lo más precoz, lo más rápida posible, y le colocaron un desfibrilador para ver qué tipo de ritmo tenía. O sea, son las cosas que es el ABC de este tipo de maniobras para resucitar a una persona, y se actuó muy rápido. Una de las cosas que más nos llama la atención en una circunstancia de estas características es decir, un jugador profesional de la élite del fútbol que pueda sufrir este tipo de episodios es muy llamativo, porque tantos controles que le hacen y tan controlados que tienen a los jugadores profesionales, no solo de fútbol, sino de cualquier disciplina deportiva, que a día de hoy con la tecnología se les controla cualquier tipo de desfase con respecto a su rendimiento para que sea el óptimo. ¿Cómo se entiende? Mira, esto, Nacho, es que lo primero que hay que saber que los casos de muerte súbita son originados lo primero que hay que dividirlo por el grupo de edad. Por debajo de los 35 años son por enfermedades congénitas. De estas enfermedades congénitas tenemos que clasificar en dos grandes grupos: la enfermedad de la miocardiopatía hipertrófica, que son enfermedades de la musculatura cardíaca, que puede desencadenar arritmias malignas, y el otro grupo son de canalopatía, son enfermedades de la membrana celular del propio músculo cardíaco que generan un trastorno iónico, y esto desencadena una arritmia maligna. En definitiva, tanto un grupo como el otro lo que genera son trastornos de tipo de arritmias malignas que a la final van a generar lo que sea la muerte súbita, ¿no? ¿Por qué pasa en un deportista y esto no se observa? Porque muchas veces, aunque se le hacen valoraciones,
no hay alteraciones en el electrocardiograma suficiente o en la exploración suficiente como para dar la cara y que se vean evidentes este tipo de enfermedades. De lo que has podido leer con respecto a la información del tratamiento posterior, de la intervención, de lo que se le ha hecho en el corazón al futbolista danés, para que nos explique un poco en qué consiste. Sí, al final lo que le han hecho es que le han implantado un desfibrilador automático y esto es una de las decisiones que se toman cuando se ve que que el desenlace de este tipo de paradas fue una arritmia maligna, ¿no? La indicación es como probablemente tenga un grupo de estas dos enfermedades, o bien una miocardiopatía hipertrófica o una canalopatía, que ha generado ya una muerte súbita, como mecanismo de prevención secundaria es colocarle un desfibrilador, porque sabemos que estadísticamente es probable que vuelva a tener otro evento de este tipo en el futuro. Y este dispositivo lo que haría es salvarle la vida, ¿no? Entonces por eso se le coloca ya un desfibrilador, pero implantarlo en la propia persona, especie de un marcapaso que detecta en el caso de que presente una arritmia maligna, puede actuar, intentar quitar la arritmia, y en caso de que no lo logre, pues al final genera una descarga eléctrica que es lo que resetea la electricidad del corazón y vuelve el corazón a su ritmo normal. Por mucho trabajo que haga este tipo de implante que se le ha puesto, estamos hablando de que tiene que dejar la práctica profesional del fútbol. Sí, probablemente la práctica profesional la va a tener que dejar porque no tan solo del punto de vista físico que tendrá, a excepción del corazón, que es un deportista de élite, tiene un estado físico óptimo, no tan solo la parte física, sino luego todo lo que significa el estrés emocional y el rigor del entrenamiento, que son entrenamientos duros, pues que llevan al corazón al máximo durante mucho tiempo, que ponen en evidencia muchas de estas enfermedades y estaríamos en el riesgo de que vuelva a tener otra arritmia. La ventaja es que va a tener el desfibrilador, pero no sería el plan de que él en un partido con este nivel de exigencia vuelva a tener otro evento de este tipo. Entonces probablemente sí. Y ahora estarán diciendo, bueno, que están centrando mucho el tema del debate, la situación de Christian Eriksen, que es un futbolista profesional de la selección danesa, del Tottenham, Inter de Milán, pero realmente lo que nos lleva a la situación de un jugador de élite, verlo en esta situación, es a preocuparnos por deportistas que no son profesionales, incluso que son deportistas amateur, que hacen grandísimos esfuerzos, que entrenan prácticamente como profesionales y como élite, que la única diferencia que tienen con ellos es la calidad que puedan tener a la hora de tener un rendimiento más óptimo o menos en cada una de las disciplinas deportivas. Y estamos hablando de un futbolista que le pasó esto en una cita europea, rodeado de profesionales médicos. Se le pudo salvar la vida. Pero hablamos de la situación de otros campos de divisiones inferiores, de fútbol amateur o de otras disciplinas deportivas donde quizá no se pueda tener tanta suerte. Sí, de hecho, donde más preocupa es justamente esto, porque los deportistas de alto rendimiento normalmente están en competiciones, están en establecimientos con toda la medida, que tienen desfibriladores garantizados, casi la mayoría de ellos. Pero ¿qué pasa con nuestros deportistas amateur, que están, como tú bien has dicho, haciendo una gran cantidad de actividad física, llevando su corazón al límite durante mucho tiempo, y a lo mejor no tienen o no se le han hecho unas revisiones médicas como lo pudieron haber hecho el propio Christian, o no tienen los recursos sanitarios a la mano para actuar rápidamente, ¿no? Y es allí donde tenemos que centrar la concienciación de nuestros deportistas, de mirarse, de chequearse. Cada vez tenemos personas realizando deporte con más edad, a un nivel más alto y más riesgo de tener un desenlace de este tipo. En vuestro centro vamos a ver a continuación imágenes de un vídeo promocional que hicieron desde el centro Colman con algunos de nuestros deportistas más representativos. Vamos a ir a Carlos Coello, que incluso lo tenemos en vuestro canal, hablando de su experiencia a la hora de hacerse esa prueba de esfuerzo. ¿Por qué es tan importante hacerse una prueba de este tipo para deportistas que, como decimos, asumen una exigencia impresionante de deporte y que tienen que estar totalmente monitorizados? Mira, Nacho, la valoración de cardiología deportiva la podemos dividir o fragmentar en dos partes. La parte básica, que sería una buena historia clínica, donde nos centramos en los antecedentes familiares, porque muchas de estas enfermedades son enfermedades genéticas, congénitas, y podemos tener antecedentes ya de un familiar que ha presentado algo por el estilo. Luego un buen examen físico y un electrocardiograma. Allí normalmente se suele detectar la gran mayoría de las enfermedades cardiológicas. Lo que ocurre es que pueden haber enfermedades
no con una expresión, no una expresión clínica no muy llamativa, y tenemos que profundizar un poco más. Y es donde entra el papel de la ecografía del corazón para ver las estructuras más a detenimiento, y una prueba de esfuerzo de alto nivel, como puede ser con consumo de gases, que puede poner en manifiesto alteraciones de enfermedades ya un poco más de difícil diagnóstico y que pongan a surgir y ver qué es lo que está ocurriendo en la persona, ¿no? En el deportista. Pues hablamos de ese estudio. Por un lado, lo que mira es que no haya ningún tipo de patología a nivel del corazón, y ya posteriormente incluso, pues sí, nos interesa mucho ver cuál es la respuesta que tiene nuestro organismo para, según qué esfuerzos, medir dónde está nuestro umbral a la hora de acometer algún tipo de entrenamiento o de competición, pero primordialmente lo primero es la salud. Totalmente. De hecho, cuando llegan los deportistas a la consulta nuestra de cardiología deportiva, yo siempre le comento al deportista, aquí la finalidad son dos. La primera finalidad es descartar que no tengas enfermedad cardíaca, eso es lo primero. Y una vez descartado este parámetro, pues ya nos enfocamos gracias a la prueba de esfuerzo con consumo, podemos dar parámetros de rendimiento deportivo que al deportista evidentemente le gusta esta información para poder ir mejorar su entrenamiento, ¿no? Pero no debemos olvidar que el principal motivo es descartar que no tenga una enfermedad cardíaca. Y lo que estamos convencidos, a menos que tú me digas lo contrario, es que la mayoría de estos deportistas no tienen entre sus prioridades hacerse una prueba de esfuerzo antes de comenzar una temporada. Sí, no, y eso lo veo a menudo. De hecho, cuando hablo con ellos, la mayoría a lo mejor han acudido por insistencia de un familiar. Oye, estás haciendo mucha actividad física, ¿por qué no te miras? Existe esa falta de concienciación en nuestros deportistas de realmente mirarse, es lo que comentamos, ¿no? Por debajo de 35 años son enfermedades congénitas, pero es que por encima de 35 años la principal causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria. Cualquiera de nosotros con más de 35 años, una pequeña plaquita de colesterol en una arteria del corazón puede inestabilizarse, puede romperse, y esto genera un coágulo y producir un infarto. Un infarto en una arteria determinada puede generar una muerte súbita, y esto lo pudiéramos poner en manifiesto con una exploración y un estudio cardiológico. Fíjense que habla el doctor a partir de 35 años. Hay muchas personas que de buenas a primeras, sin haber hecho deporte durante muchísimo tiempo, dicen, bueno, pues voy a retomar otra vez la actividad física, y se comparan con lo que hacían cuando tenían 20 y tantos años y quieren acometer esa disciplina deportiva con 35, 40 años, y la respuesta del organismo evidentemente no es la misma. Sí, se ve mucho, ¿no? Esto que has comentado lo veo muchísimo. Hay gente que quiere empezar a hacer actividad física. Hay una cosa que es muy importante, ¿no? La gente que la ausencia de síntomas no es ausencia de enfermedad. Y hay gente que dice, bueno, yo me siento bien, voy a hacer actividad, y a lo mejor han tenido un parón grande, un periodo de sedentarismo importante, y quieren llegar de 0 a 100 muy rápidamente sin la buena progresión de actividad física. Y luego, si tienen una cierta edad, pues hacerse un chequeo, ¿no? Es que muchos es que ni siquiera un electrocardiograma en su vida se han realizado, y eso es muy llamativo. Después hablamos también de otra situación. Hay deportistas federados. Ponemos, por ejemplo, el caso del triatlón, que hay muchísimos triatletas ahora aquí en nuestra ciudad o nuestra provincia. Lo estábamos hablando incluso con Quintero antes de comenzar la entrevista con el doctor Colman. Él cada año se realiza como deportista federado una prueba de esfuerzo, pero si acudimos ahora mismo a querer practicarnos esa prueba, que normalmente suele ser pues pasado el verano, que es cuando vamos a comenzar nuestra temporada, o incluso ahora que comienza el calendario de triatlones, te dan cita prácticamente para el año que viene o año y medio para poder hacerse esa prueba. O sea, estamos hablando que en ese periodo de tiempo, en ese transcurso, te puede pasar cualquier tipo de complicación que al final se pueda lamentar. Sí, al final todo esto es tiempo que perdemos, es de incertidumbre, de saber exactamente cómo estamos. Me llegan mucho personas que a lo mejor le han hecho una valoración en los centros deportivos, ven una pequeña alteración o en el electro o en su exploración, te tiene que mirar un cardiólogo y claro, cuando lo gestionan la parte cardiológica, si tarda mucho tiempo, al final tenemos al deportista que no realiza actividad deportiva por temor a no saber qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que tiene, o la exploración es muy tardía. Entonces, uno de los motivos por los cuales acude mucho a nuestro centro es justamente eso, por una atención rápida
con todos los estudios y en un día, 2 días ya tenemos hecho el estudio cardiológico completo, o sea que todo es muy rápido. Y decimos, por ejemplo, que estamos hablando de la disciplina del triatlón. Los federados pues no tienen la oportunidad a lo mejor de ir al centro de alto rendimiento en San Fernando, que es donde habitualmente pueden ir a realizarse la prueba de esfuerzo, pero hay clínicas como la del doctor Colman que te ofrece esa posibilidad de que el deportista acuda y pueda realizarse allí esa prueba de esfuerzo, que nos va a dar muchísima tranquilidad para afrontar nuestra disciplina deportiva. Pero al final tienden a ahorrar en este tipo de pruebas porque dicen, no, es que quizás es muy costosa. Nos estamos gastando miles de euros en bicicletas para practicar triatlón y no somos capaces de ganar tranquilidad y salud por 100, 200 euros, que es lo que nos va a suponer una prueba de este tipo. Sí, eso es una de las cosas que miramos, ¿no? El deportista muchas veces, trabaja con el deseo, ¿no? El deseo de superarse, el deseo de tener mejores marcas, mejores ritmos, los equipos, y muchas veces en esa ilusión pues puedes adquirir equipos con un coste determinado y no primas tu salud porque, entre otras cosas, te sientes bien, sientes que va todo marchando bien y lo que menos piensas es que vas a tener una enfermedad. Pero este tipo de evento como lo de Cristian es lo que nos recuerda y ponen otra vez delante de nosotros el hecho de que, oye, tenemos que a lo mejor priorizar también nuestra salud, vamos a garantizar que estamos bien y ya luego podemos seguir realizando nuestra práctica deportiva con toda la tranquilidad del mundo, pero esto hay que ponerlo en evidencia, sobre todo descartar que no tengamos ningún tipo de enfermedad. Hablaba el doctor Colman anteriormente de ese grupo a partir de 35 de años en adelante, pero son también muchas personas que de 35 años para abajo, y especialmente en etapas formativas, practican deporte. Hay muchos niños y niñas que practican muchos deportes y que las pruebas médicas que les realizan para de alguna manera justificar que puedan practicar deporte, no sé si se ajustan lo suficiente a los requerimientos para ganar en tranquilidad. Mira, los requerimientos con una valoración en donde se haga una buena exploración, una historia clínica y un electrocardiograma, para el gran grupo de enfermedades suele ser suficiente. El detalle es que luego la formación a la hora de la interpretación de estos resultados sea la correcta, porque no hemos encontrado pacientes que tienen, o deportistas, que se le hace un electrocardiograma, es un electrocardiograma con algunas alteraciones muy inespecíficas o no muy llamativas que pueden pasar por alto. Y resulta, cuando es valorado por un cardiólogo que tenemos mucha más experiencia, hemos visto mucho más electrocardiogramas, podemos detectar que efectivamente existen alteraciones y pasamos al siguiente nivel de exploración. Entonces, no tan solo a veces no es suficiente, sino que a veces quien realiza la exploración no tiene esa pericia a la hora de mirar, ¿no? Entonces es importante que en este tipo de valoraciones se realice por un profesional que esté validado para hacer todo este estudio y poder pasar el siguiente paso en caso de que exista alguna alteración. Y sobre todo algo también muy importante, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, estaría horas hablando con el doctor aquí en el plató. Sería muy interesante de que se hiciera más difusión de lo que supone el reanimar a una persona, y en este sentido prácticamente estoy convencido de que hay muchas personas que se bloquearían o no sabrían cómo actuar viendo a otra persona en dificultades de parada. Sí, de hecho, primero, eso que ha dicho es fundamental. O desfibriladores, que sí, que vemos que colocan uno aquí, uno allí, pero ¿y cómo se utiliza un desfibrilador? Sí, los pilares, de hecho, de una prevención de la muerte súbita, lo que ha demostrado que salva vidas realmente es tener a la persona preparada y ensayada en cómo reanimar a una persona, por esto, porque una situación que incluso a los propios médicos, cuando están a nivel hospitalario, que estos se presentan y que a lo mejor no tengan mucha experiencia en esto, mucha gente se queda paralizada. De hecho, de allí a que esto nosotros los sanitarios lo tengamos que practicar cada X tiempo para no hacerlo prácticamente automático, ¿no? No tener que pensar, sino actuar directamente, y eso garantiza la rapidez y la eficiencia del entrenamiento. Ya si no eres sanitario, que no tienes a lo mejor esta experiencia, es fundamental que a las personas, y esto desde los niños, esto debería ser un tema a trabajar incluso desde los colegios, aprender a realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Eso es uno de los pilares. Y el otro pilar es dotar a todos los espacios públicos con desfibriladores automáticos, porque es lo que van a ayudar. Si detectamos una parada,
y se necesita generar una descarga eléctrica, el desfibrilador es el que le va a salvar la vida. Entonces son dos pilares fundamentales a la hora de evitar estos casos. Un procedimiento que, como dice el doctor, puede salvar vidas y que sería interesante que se enseñara en las escuelas, incluso año a año, porque de un año para otro son cosas que prácticamente te hacen parecer que lo estás haciendo por obligación porque el señor te lo acaba de decir que lo tienes que hacer. Tienes que hacerlo verdaderamente porque puedes salvar vidas. Doctor, muchísimas gracias y muy amable por habernos acompañado en el día de hoy. Siempre muy interesante su intervención. Nos emplazamos para otra ocasión para hablar de algo más agradable, espero, y sobre todo para seguir hablando de deporte. Pues muchas gracias, Nacho, cuando quieras. Muchas gracias. Nosotros ponemos el punto y final a esta edición del Dorsal. La siguen a continuación con el submarino amarillo. Más información deportiva en Noticias Cádiz. Cada día. Gracias por su atención y muy buenas noches.